temperatura se nota, pues aquí por ejemplo, que es donde mejor aplicados están, que no han quedado con un brillo suficientemente potente y el mate tampoco ha quedado un poco plastificado, como a falta de temperatura, ¿vale? Entonces habría que cocerlo un poquitín más alto o en su defecto añadirle un poco de fundente. Con un 10% de fundente que se le añada, sería suficiente. Cuando hagáis el montón, cuando vayáis a mezclar los esmaltes, el montoncito de esmalte que cojáis, la palada de esmalte que cojáis, pues hacéis una raya, una línea, la dividís más o menos en 10 partes, y de las 10 partes, una de ellas pues la añadís de fundente. El fundente es el litargirio, es el bórax, es los componentes que se usan, que hacen que los esmaltes fundan. Pero nosotros no hemos hecho nada, agüita y... Sí, sí, exactamente. Una vez Sí. comprobado, Eso. O bien eso, o añadir, o meterle al horno 20 grados más de temperatura. Cocerle, yo no sé, me parece que estaban cocidos a 900 grados, 800 y pico, 900 grados. Bueno, pues estos habría que cocerlos sobre los 1000-1020 grados. Esto se puede recuperar entonces, este mismo. Sí. Ah, sí. Sí, este tendría, el defecto que tiene este es que puede que el azulejo no estuviese bien limpio, entonces se han recogido los colores. Esto puede haber sido porque esté manchado de aguarrás, y entonces el aguarrás ha repelido el color, el agua, ¿vale? Este sería el defecto que tiene este. El defecto que tiene es la aplicación. La aplicación no es homogénea, el color no se ha batido bien y no se ha echado bien. Cuando los colores se usan, hay que moverlos, se terminan quedando abajo. Entonces hay que moverlos muy bien, que quede otra vez homogéneo y aplicarlo, ¿vale? Y si es con espátula, igual, o con pincel, cada vez que vayamos a coger el color, primero se mueve un poquitín y después de moverlo se aplica. Este estaría mejor dado, ¿veis? La diferencia. Está muy bonito. Sí, el azul cobalto. Este es el carmín, me imagino. Este yo creo que es el carmín. ¿Veis? Entonces, no, este es el rojo mate y este es el carmín. O un transparente rojo, sí. ¿Veis? Está aplicado, pues han cogido con el pincel y le han aplicado, pero no le han echado color. Hay que echarle una capita, no hay que arrastrar la pincelada. Aquí se ve claramente que se ha arrastrado la pincelada con el color, está también muy ralo de color, el color suyo sería este, con la capa adecuada, y entonces no hay que usarlo como una pintura, hay que echar la gota, vuelvo a decirlo, veréis. ¿Y este lo podría volver a hacer? Sí, este se puede recuperar. Para recuperar este, bueno, hay que añadirle un poco de azúcar al esmalte o una goma arábiga o alguna goma, el CMC, por ejemplo, en la cola de empapelar o una cola así, que se diluya en agua para que vaya de acuerdo para que se use con el esmalte que va diluido en agua también. Porque eso lo hace pegar, ¿no? Exactamente, y luego ya desaparece. eso es, eso luego en la cocción desaparece. Bien. La cuerda seca. La cuerda seca, para que no se desprenda, también hay que echarle un poquitín de fundente, ¿vale? Un 10% también, le añadís al manganeso, un poquitín a la mezcla, lo trituráis primero con el manganeso y luego ya lo mezcléis con el horno. De esa manera se sujetará mejor. Y nosotros no le hemos puesto el fundente, ¿verdad? No. Y el manganeso es muy refractario, el horno ha cocido a menos temperatura y por eso te lo digo. Pero también se podía cocer a más temperatura. Sí. Sin haber usado el fundente. Sí. Estos los podéis cocer hasta 1060 grados. Y en ese caso sí que se habría fundido bien la cuerda. Sí. Bueno, ¿ves? O sea, con ganas. Sí, de sobre. Nosotros íbamos en plan Eso de es caña. engobe, eso es engobe. No, este es el esmalte. Ese es esmalte. ¿Qué diferencia hay entre el esmalte? El engobe es un barro coloreado y el esmalte es un vidrio. Vale. El engobe se usaba, en sus primeros tiempos, se usaba para cambiar el color del barro o para decorar sobre el barro con otro color diferente de barro. Bueno, para hacer los engobes, pues igual. El engobe se prepara más o menos como el esmalte. Se hace con agua y luego la aplicación del engobe pues se hace sobre la pieza cruda.
Los engobes se pueden mezclar entre ellos, no os van a dar los colores que dan en frío, los colores, pero sí que vais a conseguir matices y cambios de color dentro. Con 2 engobes que uséis podéis conseguir varias tonalidades de color. Y se van a aplicar sobre las piezas sin cocer, sobre la pieza cruda. Hoy íbamos a hablar sobre las texturas en el barro, acabados y tal, ¿no? Bueno, pues el engobe es uno de los acabados que puede tener el barro. De hecho, actualmente pues hay muchas piezas de ceramistas que están acabados únicamente con engobe. El engobe es un barro coloreado que se puede bruñir, se puede raspar, se puede superponer capas, luego raspar la capa de arriba y que quede el color de abajo. Y al cocerlo se puede subir también de temperatura, se puede cocer a más temperatura y conseguir con ello pues que quede como más maduro y que tenga pues más fuerza. De la otra manera pues quedará un aspecto un poco harinoso, ¿vale? Térreo, pero no llega a tener el tacto así como el barro cocido, queda más harinoso, Se le puede esmaltar también por encima con un esmalte transparente, puede ser brillo o puede ser mate. Y se puede usar además esmaltes de colores sobre el mismo engobe, o sea, se pueden hacer piezas que tengan ese contraste con el brillo y con el mate del color del barro. Las cocciones, bueno, pues en cerámica van desde los 700 grados más o menos, que se cuecen en algunas técnicas de humo para acabados, sobre todo en las piezas. El barro, dijimos ya que se conformaba a partir de los 600 grados, pierde la molécula de agua que lo forma y entonces queda el barro conformado, queda el barro que ya no es reversible. Hasta esa temperatura el barro es reversible, porque todavía tiene moléculas de agua en su composición, entonces tú le vuelves a hidratar otra vez, le vuelves a meter otra vez en agua, se vuelve a rehidratar otra vez y le puedes hacer todo el proceso. Cuando el barro ya ha cogido esa temperatura ya no es reversible, ya permanece el barro conformado. El baremo de temperaturas que se usan en cerámica pues va desde los 700 grados así hasta los 1400 grados. En 1400 grados pues ya es una temperatura muy elevada que la usan muy pocos ceramistas porque lo que se hace actualmente es rebajar el grado de las pastas, la temperatura de las pastas, hacerlas menos refractarias. Se le añaden más fundentes, pues tipo feldespatos, tipo plomo, tipo boras, tipo alcalinos, pues como el sodio, tal, que hacen bajar el punto de fusión de la arcilla y entonces te ahorras el combustible para subirla a esa temperatura. Pero las porcelanas antiguas chinas pues se cocían sobre todo a esas temperaturas, eran de muy alta temperatura. De ahí vamos bajando, la porcelana sería lo que más alta temperatura se cuece, de ahí vamos bajando a los greses, y vamos bajando ya pues a las lozas y a los barros rojos, los barros de alfarería. Dentro de las cocciones de alta temperatura, pues y con la porcelana, pues están las cocciones normales, oxidantes, que es con el oxígeno de la combustión, y a partir de ahí pues ya se le va restando oxígeno a la combustión y se van haciendo atmósferas más sucias, más reductoras, pues para conseguir determinados efectos en los esmaltes. Pues efectos como son el celadón, que el celadón es un esmalte transparente que se usa en porcelana y que va desde los tonos azulados a los tonos olivas. Se hace con el óxido de hierro, con una pequeña cantidad de óxido de hierro que al reducirle pues cambia el tono, y eran muy apreciados en la antigua China y luego pues por ende en todo Oriente y ahora en Europa también. Aquí ya se pueden ver los celadones, bueno, ya incluso hasta en la tienda de los chinos se pueden ver celadones, y siempre ha sido muy apreciado porque daba
tenía una calidez, la pieza que las hacía muy amorosas, y luego las trabajaban en relieve, con un pequeño relieve, y esos relieves se conseguían muchísima profundidad con muy poca cosa. De ahí, en la atmósfera más reductora todavía, ya casi carbonizada, sacaban también los rojos sangre de buey, que los rojos sangre de buey se conseguían con el cobre también a altas temperaturas y restándole el oxígeno. Después de esas cocciones, otro tipo de cocciones también en alta temperatura son las que se hacen con los hornos orientales, los Anagama, Noborigama, etcétera, que son hornos de cámaras. Ahí el horno Anagama tiene una cocción muy particular. Es un horno que tiene forma de ballena, la parte estrecha es donde tiene la boca por donde se meten las piezas y por donde se alimenta el horno. Luego va, dependiendo de lo grande que sea, va teniendo bocas a lo largo del horno, y por ahí se va introduciendo la leña para avanzar la cocción hasta llegar al final. Eso termina en una chimenea muy alta, y bueno, pues ese horno, lo que caracteriza a esas piezas es que son piezas que se meten sin esmalte. Son piezas que cuando las veáis alguna vez en fotografía o tal, las vais a ver porque dicen esmalte de cenizas, pero no es un esmalte que hayas hecho con cenizas. Esas cocciones duran varios días, ¿eh? Son cocciones pues a lo mejor de 5 o 6 días, 8 días, en las que se va manteniendo esa temperatura. Entonces, bueno, ahora claro, en el siglo en el que estamos se va avanzando, y hay cocciones de esas con hornos. Estas se hacían con leña, ahora se hacen con hornos, con quemadores de gas, y luego cuando se llega a esa temperatura, en lugar de tenerlo tanto tiempo para que las cenizas volatilicen, hagan silicatos sódicos al mezclarse con la sílice de las piezas, y se formen los esmaltes sobre las piezas, cayéndose luego, acumulándose una gran cantidad de esmalte y haciendo chorreones sobre las piezas y tal, pues eso se hace con los quemadores, quitándoles después el gas y metiéndoles depósitos de ceniza. Entonces les impulsan la ceniza y hace el mismo efecto que el otro. Lo que pasa que, bueno, que los expertos pues sí que terminan notando unas piezas y otras. Estas piezas también se caracterizan, aparte de por tener los esmaltes esos así chorreosos y como con mucha fuerza, con unas deformaciones, porque claro, a esa temperatura sufren mucho el barro y llegan a tener unas deformaciones muy importantes, e incluso algunas pues se llegan a fundir unas piezas con otras, ¿no? Es bárbaro. Pues otra cosa que las caracteriza, ya digo, es que las piezas no van cocidas así, no las suelen poner así para cocer. Lo que hacen es ponerlas de lado para que el pozo de ceniza caiga sobre la pieza y haga los chorretones así hacia abajo. Entonces vosotros la estáis viendo en vertical y los chorretones los tiene hacia acá. ¿Y dónde terminan esos chorretones? Suele tener 3 conchas, 3 marcas de conchas, si os fijáis. Esas marcas de conchas son conchas de mar que utilizan para soportar esas piezas. En las conchas de mar están hechas, son carbonato cálcico. Ese carbonato cálcico a esa temperatura pues se va a perder, se va a hacer polvo y se va a perder, y no se va a quedar, no va a permitir que se adhiera a la pieza, ¿vale? Entonces, esas las rellenan con barro, las conchas las rellenan con barro y las ponen así de soporte a las piezas, ¿vale? De esa manera, cuando las sacan del horno, pues salen todos los chorretones, ya os digo, y las marcas de las conchas. Ese es el Anagama, que es una cocción muy característica, sobre todo se usó mucho en Japón y se sigue usando en Japón. Ahora en Europa hay unas zonas de Europa donde se usa mucho también, y donde se especializan y donde hay ferias únicas y exclusivamente de hornos Anagama, de cocciones en Anagama. Son unas piezas muy cotizadas, bueno, y si las veis, para mí son unas piezas que yo creo que las que más me gustan en cerámica, porque no es solo la aportación del hombre lo que hay ahí, sino que el fuego pues determina mucho lo que va a salir en la pieza.
Luego ahí pues se juega también, dentro de cada cocción se juega con los acabados, o sea, con las terminaciones, con el fuego. Pues se juega cambiando de madera, cambiando, pues por ejemplo, yéndose al mar y cogiendo restos de madera de la que arroja la playa, o cogiendo algas y terminando la cocción con esas algas y con esa madera. La sal que tiene, el cloruro sódico que tiene impregnado en las piezas, en la madera, termina volatilizando, a determinada temperatura termina volatilizando y creando también un esmalte o enriqueciendo, avivando el color de la pieza. De hecho, hay una de las cocciones que también se usaban, sobre todo en Alemania, durante una época, pues creo que fue durante el siglo XVIII o algo así, sobre todo en la cuenca del Rin, que eran los esmaltes a la sal. Los esmaltes a la sal se hacían directamente con sal, con cloruro sódico. Cuando el horno había cogido una temperatura adecuada, 1100, 1200 grados, introducían cartuchos por boquillas del horno, introducían cartuchos o a paladas en algunos sitios cuando hacían ladrillos, porque también los usaban para hacer ladrillos, para que quedasen los revestimientos con el horno, con la técnica de la cocción con sal. Cualquier superficie que queda al aire, queda vidriada con la sal. La sal se junta con la sílice y entonces se forman los silicatos y hace un vidriado natural. Luego ya bajamos de temperatura. Esas son las cocciones así en alta temperatura más características y que más juego dan, o que le aportan una personalidad a la pieza, una identidad muy determinada a la pieza. Dentro de esas cocciones pues se usan los engobes también. Se usan los engobes para cambiar el color del barro. El color del barro pues le tenemos así, al horno entraría así y esto nos daría una calidad. Pero si tú al color del barro ya le has metido unos engobes y has cambiado el color que te va a quedar luego por encima va a ser diferente también y puede ser muy interesante. De ahí nos bajamos a las temperaturas medias, que las temperaturas medias pues son las que oscilan entre los 1050 grados y 1150 grados. Esas serían las temperaturas medias. Dentro de esas temperaturas medias pues jugamos con el barro rojo y se juega con las lozas y las porcelanas blandas, que se llaman. Las porcelanas blandas, bueno, pues a esa temperatura son porcelanas muy ricas en fundentes y entonces a esa temperatura, pues claro, les ayuda a fundir y se quedan conformadas con la dureza, no con la prestancia que tiene una porcelana de alta temperatura, pero sí con una dureza adecuada y resistente, pues como para usarse como sanitario o como para usarse para que son más o menos las porcelanas para lo que se les da uso. ¿Para los cuartos de baño? Sí, la loza sanitaria que se llama y bueno, y también loza doméstica de uso para vajilla y esas ¿Platos de cosas. loza todavía? Sí. Dentro de la baja temperatura, ahí se juega también, en esas temperaturas, se juega también con la oxidación y la reducción. Pero no se consiguen tantos colores y tantas cosas como en la alta temperatura y como en la baja temperatura. En la baja temperatura, jugando con la reducción y con la carbonación, pues ya veis, tenemos que del barro rojo le podemos hacer negro. Pero entre el barro rojo y el barro negro tenemos muchos matices. Tenemos matices ocres, tenemos matices grises, tenemos muchos matices. Si se mete en una carbonación total, conseguimos los metalizados. Los metalizados son, tú metes estos colores en carbonación y algunos de ellos pues te cambiarían de color, cogerían unos tonos metalizados porque al cambiarse químicamente el oxígeno por el carbono en los metales que componen los esmaltes, pues se conseguirían colores más parecidos a como están en la naturaleza. Entonces quedarían pues unos colores metalizados. Eso se puede conseguir dentro de cámara cerrada, que sería la carbonación en horno de gas con cámara cerrada, o bien en un horno sacando la pieza y sacándola al rojo vivo cuando el esmalte está fundido
y metiéndola en materia orgánica, que es una cocción que tiene un nombre también muy determinado, se llama racú, que es sacar la pieza al rojo y meterla en materia orgánica para que se produzca ese efecto de carbonación directa. Es una de las cocciones más directas que hay. ¿Qué tipo de materia orgánica? Pues se usa desde serrín, papel, lentejas, arroz. Ahí la gente juega con muchas Lo que cosas. tenga. Con las algas, con... Lo que pasa que luego hay determinadas cosas, pues que los efectos que te crean, pues a lo mejor no son de buen gusto, vamos, no de buen gusto, sino que no son estéticamente muy bonitos, o muy agradables, o tal. Son efectos raros, algunos de los efectos que te producen. Hay otros efectos muy interesantes y estéticamente muy bonitos. Entonces, eso en la baja temperatura. Y luego, dentro de la baja temperatura también, ahora, últimamente, pues se están haciendo mucho las cocciones experimentales. Que las cocciones experimentales es cocer o bien en trinchera, o bien en bidón, o bien al aire libre, o haciendo un horno con ladrillos normales, y metiendo las piezas pues con terras sigilatas, o metiendo las piezas con sales solubles. Sales solubles pues son las sales metálicas, pero en lugar de ser óxido de hierro, pues sulfato de hierro, carbonato de hierro, carbonato de cobalto, el sulfato de cobalto, el cloruro de cobalto, óxidos, o sea, sales que se pueden diluir en agua y se pueden diluir en otras materias, como la terra sigilata, que está a base de agua, para aplicarlo a las piezas. Y a su vez, esas piezas pues las decoran en frío, suelen ser normalmente pues piezas bruñidas, con acabados bruñidos. Entonces se coge la pieza ya bizcochada y con sales metálicas pues se le hacen unas decoraciones, unas manchas, o se le coge con cobre y se le hace con cualquier cosa que le pueda dejar un resto. Se cogen trapos y se meten en sales y se le pegan. Se cogen hierbas y se meten en sales que absorban las sales, se las tienen macerando en las sales un tiempo y se le pegan. Una vez que lo tenemos todo, pues se le hace una carcasa a la pieza. Esa carcasa se le puede hacer o bien con barro, se cogen unas placas de barro y con el barro se amolda para cerrar, se le ata con unos trapos y se metería así en el horno directamente, o bien con papel albal, que es lo más limpio, se le dan varias capas, se le hacen varias capas de papel albal, se la envuelve, se le mete, si es una vasija, se le suele meter el serrín dentro, se le tapa bien de serrín para que el interior de la pieza quede oscuro y el contraste sea más fuerte. Y estas piezas pues se meten o bien con leña, o bien con serrín, con viruta, con materia orgánica que sea combustible. Se mantienen durante una temporada, durante un tiempo, pues unas horas a buen fuego para que eso... Y luego pues se sacan, se lavan y han quedado las huellas de los colores. Yo con los alumnos que tengo en Madrid hacemos una cocción, solemos hacer una cocción al año de estas, y la hacemos en un pueblo de aquí de Segovia, en San Martín y Mudrián, no sé si lo conoces. Pues ahí lo solemos hacer, entonces hacemos un horno trinchera. Nosotros le hacemos, vamos, hemos hecho... Excavado, ¿no? No, ahora se explico. Ahí hemos hecho, pues dentro de las cocciones experimentales, hemos hecho cocciones experimentales de varios tipos. Empezamos con el horno foso, cavando un hoyo y quemando ahí leña con las piezas, pues al estilo más primitivo. De ahí fuimos evolucionando y metiéndoles un poco de color y haciendo otro tipo de cocción. Hemos hecho hornos de papel, que los hornos de papel también pues son interesantes. Con una rejilla se aísla del suelo, se levanta pues con un par de filas de ladrillos, se pone la rejilla y sobre la rejilla se colocan las piezas. Alrededor de la rejilla se colocan unas barras de tetracero. Abajo hay que dejarle hueco para el hogar. Esas piezas que vamos a meter ahí las vamos a meter envueltas con leña, con trozos de leña, ¿vale? Y entonces el cerramiento del horno
va a ser con papel mojado en barbotina. Se coge el barro, se diluye, se prepara una barbotina espesa en una carretilla o en un bidón o algo así, y se cogen las hojas de periódico, se sumergen, se empapan bien y se van poniendo alrededor sin que toquen las piezas, ¿eh? Hay que procurar que las barras de tetracero, o poner alrededor de las barras de tetracero, ponerlas más bien juntas, o poner una malla de gallinero alrededor para que no toque las piezas, para que las piezas, como mucho, que toquen la leña, ¿eh? Que quede la leña, las piezas, que la leña quede entre las piezas y esto. Entonces se le ponen 3 o 4 capas de papel impregnado con barbotina hasta que se hace el cerramiento entero. El cerramiento pues se puede hacer la forma más fácil que hay para hacer ese tipo de experimento, pues es hacerla con piramidal, así pues como un tipi, de una tienda tipi de estas de los indios. Y entonces eso se le pega fuego por debajo, ¿eh? Se le deja arriba un poquito de chimenea para que respire, y se le pega fuego por debajo, se le va añadiendo fuego poquito a poco. Primero, pues si el horno es este, pues el fuego empezaría aquí. Se le haría una especie de boca, empezaría pues a 20 centímetros o algo así, que vaya entrando nada más que un poquito de calor. Un poquito de calor, porque no nos interesa que el calor pegue de pronto a la cerámica, porque la puede romper. Entonces va entrando poquito a poco, hasta que ya vemos que ya va saliendo el humo por arriba, que eso va cogiendo algo de temperatura, vemos que los papeles se van secando, y ya le vamos metiendo más, y al final ya adentro del todo se le va echando leña. Claro, tiene que ser en proporción con el tamaño del horno que hagamos. Si es un horno pequeñito, pues los trozos de leña tienen que ser pequeñitos. Si es un horno más grande, pues más grande. Lo que no hay que dejar después es que se ahogue. Hay que ahuecarle la ceniza, o sacarle la ceniza, parte de la ceniza, y meterle más. Bueno, pues después de esa cocción hicimos otra en la cual usamos, para terminar la cocción, para terminar el horno, usamos también mierdas de vaca. Eso tiene su particularidad. La mierda de vaca es una sustancia que, una vez seca, da mucho calor y mantiene muy bien el calor sobre las piezas, ¿eh? Entonces, cuando has terminado de hacer el horno, lo último que pones son las mierdas de vaca, y después lo tapas con arena. ¿Las piezas? No, por arriba. Ah, vale. Por arriba. Y luego lo tapas con arena, eso se cubre con arena después de la mierda. Y entonces se consiguen piezas, en principio negras como estas, ¿eh? Con el contraste del bruñido no bruñido también, y se consiguen ese tipo de piezas. La mierda de vaca lo que hace es que se pega la arena sobre las piezas y te estropea, o se te abra la cocción y se te estropean las piezas. De ahí se va pasando, hemos hecho en bidones, y ahora lo que hacemos es la técnica de trinchera, que es con bloques de cemento, se hace una superficie, una caja elevada, y como con 4 filas de bloques de hormigón. Dentro se hace una cama de serrín, sobre la cama de serrín se colocan las piezas sin amontonar, las piezas tienen que ir en superficie. A esas piezas se les añade quelato de hierro, que es un producto que se usa en jardinería, y sulfato de cobre, pero no el sulfato de cobre natural, sino el sulfato de cobre también que se usa para atacar el mildiu, se usa en jardinería, se compra en fitosanitarios. Se usa para atacar el mildiu, para combatir algunas plagas, los hongos, y para combatir algunas plagas de las plantas, de las vides y tal. Pues eso se espolvorea sobre las piezas, se le hace después, se le pone una manta de algas, y después de la manta de algas se vuelve a echar otra vez serrín sobre las piezas y se carga de leña hasta arriba. Se hace, pues si la trinchera llega hasta aquí, se le carga de leña hasta aquí y se le prende por arriba. Y entonces va cayendo, y al día siguiente pues se sacan las piezas. Ahí se consiguen unos colores muy graciosos.
pues entre rosas, malvas, negros, grises, se consiguen unas tonalidades, quedan algunas piezas muy bonitas. Pero eso todo es un riesgo, ¿no? ¿El saber qué te va a salir o la gente lo sabe? Los Sí, no, profesionales lo sabéis. sabes que sale algo. Algo parecido. Pero es que esa es No, dependiendo de es la- una cocción experimental, de eso se trata. Si quieres algo concreto, muy concreto, vas a esto y al horno eléctrico. Y no sueles tener problema. Una vez que hayas hecho las pruebas correspondientes con los materiales que vas a usar, normalmente no tienes problema. Y aún así, como en la distribuidora te hayan cambiado el material o te hayan cambiado el feldespato que estén usando o el kaolín que estén usando para hacer los esmaltes o la sílice que estén usando, en lugar de ser de una cantera, la hayan cogido de otra cantera o la hayan cogido de otro sitio, te puede cambiar también los efectos, o sea, te puede estropear una cocción. Siempre hay que procurar cuando haces una serie o cuando trabajas la cerámica de una forma muy concreta, pues trabajar también con unos materiales muy concretos y que sepas que no te los van a andar cambiando. Yo en mi profesión, o en mi parte profesional como ceramista, yo tengo una parte que no me cambia prácticamente nada los materiales, no cambio nada los materiales, ni cambio nada. Sin embargo, tengo otra que es la de las terras sigilatas, que las termino con leña, en la que sí que juego y en la que sí que procuro que cada cocción sea diferente de las otras. Entonces, pues ahí juego desde el lirón, en el que cozo las piezas, pues hasta con la leña. Una vez cojo de encina, otra vez cojo de roble, otra vez cojo de pino, otra vez mezclo el pino con el roble, otra vez cojo cajas de frutas, otra vez... Bueno, pues que voy probando. Hay unos constantes dentro de las piezas, pero luego hay otras cosas que son variables en cada cocción. Bueno, y pues yo creo que en cuanto a las cocciones y a los hornos, sabed que los hornos que usamos normalmente pues son hornos de gas, hornos de leña. Los de gas son de gasoil, de gas propano generalmente, porque es el que más presión tiene y el que más kilocalorías tiene también. Luego se usan los hornos de gasoil, que ya cada vez se usan menos. Se usan los hornos de leña, que los hornos de leña pues hay en determinados sitios donde tiene un valor añadido la pieza, y entonces al tener ese valor añadido pues hace que se use más ese tipo de horno. Y luego el horno eléctrico, que es el más generalizado, el horno eléctrico que bueno, que es un horno con el que no tienes problemas, en el que puedes hacer alguna reducción si quieres con serrín, o puedes hacer alguna reducción añadiéndole al final de la cocción alcanfor o alguna cosa así que suelte mucho carbono. Se le meten al final de la cocción, eso crea una atmósfera carbónica y te cambia el color de las piezas también. Bueno, los engobes. El engobe se puede aplicar en húmedo o en seco. Mirad, aquí dentro de este libro, pues podéis ver algunas de las técnicas que ya os expliqué, lo vais pasando, más luego piezas ya contemporáneas. La cerámica contemporánea pues es una cerámica que se puede decir que ha surgido pues a partir del siglo XIX hasta nuestros días. De hecho, pues hay muchos ceramistas de los pioneros que todavía son mayorcitos, pero todavía viven. Dentro de las cerámicas contemporáneas pues se han empezado a usar muchos materiales. Se ha empezado a usar el papel para mezclarlo con las arcillas, de tal modo que se consigue una pasta muy ligera, una arcilla muy ligera, y una arcilla que se puede trabajar en
en un grosor mínimo de 1 milímetro, en láminas de 1 milímetro. Se consigue una arcilla que se pueden arreglar los desperfectos fácilmente. En fin, se consiguen una serie de ventajas. Luego también se usa la pizarra mezclándola y limaduras y tal, serrín y tal, mezclándola con la pasta, pues para conseguir texturas. Toda la materia orgánica que introduzcamos en las pastas, al ponerla en el horno y cocer, va a desaparecer y va a dejar el espacio que estaba ocupando dentro de la pieza, va a dejarle textura. Se usa también, que es muy contaminante, pero se está usando también la goma espuma para hacer trabajos en cerámica. La goma espuma, pues se hacen unos bidones de barbotina, se mete la goma espuma dentro de la barbotina, esa goma espuma se empapa de la barbotina y el barro queda metido por todos los poros. Una vez que cueces esa esponja, lo que te queda es una esponja de barro. Es el negativo de la esponja. La esponja ha desaparecido y lo otro, bueno, aquí de hecho la campana esa que hay ahí se tuvo que poner por una experiencia que hubo de ese tipo, de la esponja. Un experimento que hicieron aquí en la puerta. Se quemó y bueno, pues yo creo que vinieron los bomberos por la noche y todo, se empezó a salir humo allí. No es que se quemase, o sea, salió el humo que tenía que salir, porque al quemarse, pero... Bueno, echarlo mucho. Agua. Con esponjas naturales sería más, ¿no? Menos llamativo, ¿no? Los humos, ¿no? Sí, seguramente sería menos contaminante también. Más sí, caro también, pero... Es vegetal. Claro, carísimo. 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 Pues bueno. ¿Pequeños? 6 euros. 6 euros. Hombre, Caramba. Sí, es verdad que... Bueno, hombre, si después puedes vender la pieza por 30 o 40 euros. Claro. la de 6 euros. Porque eso es cuando compras esto para el de granito. Los engobes tienen la particularidad también de que se pueden bruñir una vez que les hayamos aplicado, se pueden bruñir. Y se pueden superponer capas de engobes y bruñir, las capas que se pongan sobre las otras se pueden bruñir. Se pueden dejar reservas. Las reservas cuando hagamos... cuando usemos el barro, o sea, sobre barro sin cocer, las reservas las vamos a hacer con látex, con látex líquido. El látex tiene como diluyente el amoníaco, ¿vale? Entonces se pueden hacer las reservas con látex, o bien a pincel, o bien con a chorro, o bien, vamos, de la forma que sea. ¿Y el látex se deja? O sea, El látex, va al horno, hay que pegarlo. No, el látex, una vez que has terminado de decorar la pieza, se retira. Tiras de una punta y sale todo el látex. Le puedes poner ahí color, puedes añadirle otra vez látex, puedes hacer muchas composiciones. De hecho, ahí veréis de piezas de paté sur paté, que llaman los franceses, engobe sobre engobe, que quedan muy interesantes así con la técnica de los engobes. Vosotros, yo no sé, os habéis iniciado ahora con estos días, en este cursillo, pero la cerámica es inagotable. O sea, no tienes vida suficiente para tocarlo todo, lo que hay. Hay personas que han estado trabajando toda su vida con 4 o 5 componentes y se han tirado 40 años trabajando con los mismos componentes y no han desarrollado todo lo que podían desarrollar y siempre han sacado cosas diferentes, ¿sabes? O sea, que es inagotable el mundo. Y luego lo que le puedes aportar a una cosa que tú hayas visto que ya está, que sea muy sencilla, que sea por lo de la cuerda seca mismamente, lo que se le puede aportar, lo que le puedes cambiar y lo que le puedes mejorar o desmejorar, pero vamos, que cualquier cosa, cualquier técnica de las más antiguas, de las más tradicionales, le puedes dar la vuelta y le puedes hacer personalizarla y seguir con... Bueno, es impresionante. Hay una técnica en cerámica, porque
que dicen que buah, que el torno, que está muy visto ya, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues el torno es que está por explotar. El torno cada día se ven cosas más interesantes que cuando ves los resultados, pues te puedes pensar que está hecho de cualquier manera menos en el torno. Y vamos, y el torno ha sido la herramienta por... Bueno, pues aquí igual, aquí se puede hacer la decoración con el engobe, se puede usar como plano, como determinación de un, o sea, dibujar con él, hacer cualquier, o dibujar una superficie, pintar una superficie con ese engobe y sobre esa superficie de engobe pintar con otro engobe, hacer diseños con el otro engobe, se puede esgrafiar, se puede bruñir, se puede hacer lo que se quiera. El bruñido es un acabado. Si vais a bruñir la pieza, el engobe es un acabado. Ese luego esmaltaréis por dentro en todo caso. O esmaltaréis las partes que no estén bruñidas. Pero si la pieza está bruñida, está hecha con engobe bruñido, ese es un acabado. La cocéis y luego si la queréis enriquecer un poco, con un poco de cera, le aplicáis una capita, pero muy suave, no tenéis que darle mucho, le aplicáis una capita suave de cera y después de la capita suave de cera le pasáis un trapo y se queda la pieza con brillo. Pero ¿y cómo se bruñe el engobe? ¿Eh? ¿Cómo bruñiríamos el engobe? Pues igual que la pieza, con una Igual. cuchara, con una superficie plana y dura. ¿Y no se despega como el esmalte que se despega a No, la mínima que lo no, el engobe se adhiera a la pieza. Ah. ¿Qué te iba a decir? Y no hay que bruñirlo antes de echar el engobe tampoco, ¿no? No hace falta. No, tú bruñe, vamos, Pintas y bruñas. eso es. Pero para bruñir le tienes que aplicar sobre la pieza húmeda, en dureza de cuero. Aquí ya no se puede bruñir. Ajá, ajá. La pieza la podéis hacer así, se puede hacer fileteados. Con la pieza húmeda se pintaría más o menos como con el engobe ibérico, ¿vale? Si está seca, si se moja la pieza... Se puede mojar, Se puede mojar. pero no os lo recomiendo porque se termina desprendiendo también barro. ¿Sabes? Lo mejor para humedecerla pues sería meterla en un ambiente húmedo. Ponéis un trapo, pero que no la toque tampoco. Si la pieza se os seca y la queréis recuperar, si le ponéis trapos húmedos, podéis correr el riesgo de que se deforme la pieza, de que se rompa la pieza. ¿Vale? Porque absorbería mucha humedad. Pero también la puedes texturar, ¿no? Si utilizas trapos que tengan texturas, ¿no? Sí, la puedes texturar con trapos marcándola. La puedes texturar con vinagre. El vinagre, el ácido acético, no tendréis por ahí para que veáis. El ácido acético tú le echas y descompone la partícula de la arcilla, la descompone. Ah, La pudre. sí, como el ácido en el... Eso es, la corroe, Sí, corroe. sí. Tú le demarcas una superficie y esa superficie te hace hierve Y y entonces te va decapando, y entonces tú con un trocito de barro le vas quitando así y le vas levantando. Para que haga una... O le dejas esa textura de con burbuja. Pero así también, o endureza cuero también. En seco. A las que hemos pintado con engobe se pueden vidriar por dentro. Las podéis vidriar por dentro y dejarlas por fuera. Si queréis con el engobe ibérico darles un poquito de cera a las que estén más acabadas. Las negras están tal cual, esas las que estén bruñidas, si las queréis que el brillo suba más, las dais con un poquito de cera o con un poquitín de aceite o algo así, le frotáis mejor la cera. Le frotáis y le paséis después un paño y entonces cogerán más brillo y ya está, vamos. Pero para contener líquido no nos sirven las negras. No. No podemos hacer nada para contener líquido. Ahí en las negras no. Vidriarlo. Ah, no se puede vidriar, ¿eh? Vidriarla, pero si la vidriáis y la volvéis a cocer, se reoxida y se vuelve roja. Están negras porque han cambiado el oxígeno por carbono, ¿vale?
Y están negras por eso. Si tú las vuelves a meter en una atmósfera oxidante, se vuelve a haber combustión, se va el carbono y se cambia otra vez por oxígeno. Y entonces no se te quedan rojas, o sea, se te quedan rojas, se te quedan como han entrado otra vez. No se te quedan unas partes rojas y otras negras. ¿Vale? Ya. Hay una forma para conseguir para conseguir esos efectos del contraste de rojo-negro en la misma pieza, que sería con arena. Tú metes el bidón. ¿Pero que mezclas lápiz con arena para hacer una reserva? No. Tú metes la pieza en serrín. Sí. ¿Vale? Y en el sitio donde quieras hacer las reservas, lo que pasa es que son unas reservas muy determinadas, son unas reservas lineales. Tú lo que haces es meterle una capa de arena que pega a la pieza. Ajá, ya entiendo. Y luego otra de serrín. Entonces en la capa de arena que está pegada a la pieza te va a quedar la superficie del color del barro y la otra superficie te va a quedar negra. ¿Sabes? Tú a esta le puedes coger y le puedes dar un soplado de fundente ahora. El color ese, ¿cuál es el que quieres quitar? Este tiene cobalto, blanco y verde inglés. Pues le raspas Y le puedo cambiar al azul, ¿no? y le soplas y ya está. Luego con un pincelito húmedo le limpias así bien y fuera. Vale.